Buenos días. La propuesta que vais a ver a continuación es totalmente innovadora. Vamos a hacer algo que no habíamos hecho hasta ahora en ninguna ponencia de este congreso. En primer lugar, hablaré sobre el diasistema occitano-romano como posible vía de superación de la batalla de Valencia, basándome en el trabajo del filólogo valenciano Lluís Fornés. Mientras estaba escribiendo y preparando mi ponencia, contacté con él para decirle que me había parecido muy interesante la investigación que había hecho y el trabajo que estaba desarrollando actualmente en la Comunidad Valenciana, y le invité que él pudiera dar su opinión si lo consideraba conveniente en este congreso. Antes de publicar el vídeo que yo había preparado, él me contestó y me dijo que estaba interesado en grabar un pequeño vídeo también, dando su punto de vista, y por lo tanto, a continuación veréis la ponencia que yo preparé y luego el mismo Lluís Fornés dando su opinión y su punto de vista sobre este tema, el diasistema occitano-romano y su posible solución de la batalla de Valencia. Espero que os guste la ponencia y encantado de contar con la colaboración de este magnífico autor. Muchas gracias. Buenos días, bienvenido al segundo Congreso Internacional de Antropología, Historia y Filosofía. En esta ponencia vamos a hablar de una idea propuesta por el filólogo valenciano Lluís Fornés, en la que defiende que el diasistema occitano-romano podría ser un medio para la superación de la batalla de Valencia. Como sabemos, tras la caída del Imperio Romano, el latín sufrió un proceso paulatino de fragmentación que llevó, a lo largo de los siglos, a la formación de las diferentes lenguas que conocemos en la actualidad. Según el lingüista provenzal François-Marie Renoir, existió en el sur de Francia y en el Mediterráneo español durante muchos siglos una lengua romana que era compartida por los hablantes de ambos lados del Pirineo. Esta lengua común nunca tuvo un nombre único. Se llamó a veces lenguadoc, otras veces se le llama occitano, también se le llamó lemosín, provenzal o romance. Pero todos los hablantes de ellos tuvieron una consciencia durante muchos siglos de formar parte de una misma comunidad lingüística. Tampoco hubo una ortografía en común, pero en general, conforme se retrocedía en el tiempo, la lengua que aparecía en los textos se hacía más uniforme y prácticamente indistinguible entre unas áreas geográficas y otras. Con el tiempo, en los territorios de la antigua Corona de Aragón se fueron consolidando variantes de esta lengua común, llamada romance, lemosino, provenzal, y se fueron adaptando a los usos literarios y lingüísticos de los reinos que conformaban esta confederación de reinos o de territorios peninsulares. En este proceso ocupó un lugar destacado la consolidación literaria de la lengua valenciana, y ello dio lugar al Siglo de Oro, que tuvo lugar en la ciudad de Valencia a finales del siglo XIV y durante el siglo XV. Los autores valencianos del Siglo de Oro escribieron siempre en lengua valenciana, aunque a veces utilizaban expresiones como lemosín o valenciano-lemosín para remarcar el origen común de su lengua con las otras que formaban parte de su sistema lingüístico. Este Siglo de Oro valenciano fue importante por varios motivos. Al disponer el Reino de Valencia de la primera imprenta en la península ibérica, publicaron allí el primer libro, escrito en valenciano. También publicaron la primera gramática en el año 1546 en valenciano. Desarrollaron un diccionario, fue el primero escrito en una lengua neolatina. Tradujeron por primera vez la Biblia a una lengua actual para su época. Desarrollaron una literatura propia y continuada desde el siglo XI, escribieron la primera novela moderna de la humanidad y fue la primera lengua neolatina en disponer de un siglo de oro. Luego vendrían otras lenguas que también tendrían su siglo de oro, pero sería ya unos años o unos siglos posteriores. Tras la unificación de los reinos peninsulares, el español se fue implantando como lengua literaria y de prestigio en toda España, dejando las lenguas locales en un uso secundario y entrando estas en un periodo de decadencia que duraría hasta finales del siglo XIX. A finales de ese siglo hubo un resurgir por el interés de este conjunto de lenguas minorizadas, y ese impulso creador llevó a la concesión de un premio Nobel de Literatura al escritor en provenzal Frédéric Mistral por su obra Mireio. A
Apareció en este tiempo un renacimiento de las letras occitanas que tuvo su reflejo tanto en Provenza como en Cataluña como en la ciudad de Valencia. En todos estos casos, los escritores eran conscientes del origen común de su lengua y la denominaban en ocasiones como lemosín y en otras con su término local, lengua valenciana, catalana, mallorquina o balear, o mediante el empleo de fórmulas mixtas como valenciano-lemosín para recalcar el origen común de la lengua. Esta conciencia compartida de unidad lingüística no generó ningún tipo de suspicacia ni en los hablantes, ni en los escritores, ni en los lingüistas del ámbito sociológico o lingüístico valenciano, catalán, balear. La relación que había siempre era de colaboración entre ellos. Hemos de pensar que en esta época era una época en la que predominaba el romanticismo, pero también el surgimiento de los nacionalismos. Por lo tanto, de manera paralela al resurgimiento de las lenguas, concomitante a ella, surgió también una propuesta de una unión de los países OC, es decir, de todos los países que tenían en común esta lengua occitana. Sin embargo, esta propuesta no prosperó porque había una cierta indiferencia hacia ella por parte de los escritores occitanos, tenían un interés en una unificación cultural y lingüística, pero no tanto política, y al no prosperar, esta propuesta se orientó hacia el desarrollo de una unificación de la lengua en las tres regiones históricas de la Corona de Aragón, en Cataluña, el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca, adoptando a partir de entonces la lengua un nombre único, catalán, y siendo las demás variedades meros dialectos de la primera. Esta unificación, fruto de una escisión de una unidad lingüística anterior, generó rechazo en una parte de los intelectuales valencianos, mientras que otros se adhirieron a esta nueva clasificación. De esta manera surgió lo que se llamó la Batalla de Valencia, que dura hasta nuestros días. Y en esencia supone un rechazo de una parte de los intelectuales, pero sobre todo de una amplia parte de la población, a una subordinación de una variedad lingüística, la valenciana, a otra, la catalana, y a una conciencia de que existe un hecho diferencial que debe ser respetado y que no siempre se hace. El filólogo y escritor valenciano Lluís Fornés Pérez Costa realizó una propuesta en 2010 para la superación de esta batalla lingüística, en la que proponía recuperar la conciencia del origen común de las lenguas occitanas y que podría resolver en parte estas polémicas actuales. Para este autor sería necesario recuperar la idea de un origen común de las lenguas occitano-romanas, respetando su idiosincrasia, sus particularidades y sus nombres históricos, porque eso es lo que ha sido siempre cuando existió la conciencia de unidad con la lengua occitana. Cada territorio tenía su variedad lingüística, tenían sus nombres, tenía su propia gramática, y aún así existía una conciencia de unidad que nadie cuestionaba porque era evidente, porque había un cierto parecido entre todas las lenguas, pero cada una respetaba su identidad. Este autor considera que solamente así los escritores e intelectuales partidarios de la unidad de la lengua valenciana, catalana, balear y también los defensores de la personalidad propia de la lengua valenciana podrán encontrar un punto en común que siempre ha existido, a partir del cual llegar a acuerdos y velar entre todos por la recuperación y el prestigio de la lengua dentro de la familia de las lenguas occitano-romanas. Muchas gracias por su atención. La identidad valenciana, un contexto herido que se puede curar. El presidente del Segundo Congreso Internacional de Antropología, Historia y Filosofía, don Joaquín Aras Cátedra, me comunica que está interesado en el estudio que presenté en la tesis doctoral El pensament panoccitanista, en las revistas Occitania, Amic de les Arts, Taula de Lletres Valencianes, Revista Occitana y Paraula Doc, y también en los trabajos publicados por diversos occitanófilos valencianos en la última revista que he nombrado Paraula Doc. He de confesar que el interés del señor Aras me ha sorprendido mucho y muy gratamente. He pasado toda una vida trabajando el tema y la verdad es que no me había llegado nunca una opinión tan positiva como la que
me comunicó el señor presidente. Incluso podría decir que de las pocas opiniones que he recibido han sido siempre o contrarias o contrariadas y contradictorias. En general, el tema de mi tesis doctoral solo ha recibido y recibe perplejidad o un gran silencio. Y es comprensible, sí. El estudio del pensamiento lateral me ha llevado por caminos que parecen poco ortodoxos. En la revista Paraula Doc pusimos como subtítulo Revista de Investigación Científica e Intuición Creativa. Y aquel recurso a la creatividad pues está realmente muy cerca de la idea que Schumpeter hace servir en economía, la creatividad destructiva. Allí, para explicar la economía, aquí, para intentar explicar la identidad, en este caso de los valencianos. La tesis El pensament panoccitanista y las publicaciones de la revista Paraula Doc vienen a abrir caminos nuevos en la investigación científica de los problemas que han dividido la sociedad valenciana desde hace un centenar de años, pero especialmente desde los años 30 del siglo pasado hasta la actualidad. Y actualmente, con el cambio de poder político, en Valencia ha vuelto a renacer con enorme fuerza el problema conocido como conflicto lingüístico o batalla de Valencia. Y tiene dos bloques enfrentados. Por un lado está la Real Academia de Cultura Valenciana, que defiende que la lengua valenciana es diferente y diferenciada de la catalana, porque ya la hablaban los mozárabes valencianos. Y del otro, l'Institut d'Estudis Catalans, secundado en Valencia por los departamentos de Filología Catalana y la Academia Valenciana de la Lengua, para los cuales, a partir de o por necesidad de poner en marcha el proyecto político de Països Catalans, el valencià no es una lengua, sino un dialecto de la lengua catalana, cosa que puede ser cierta o no, dependiendo de la definición de lengua, dialecto, etc. Para los occitanófilos valencianos que intentamos desde la investigación científica, ayudados por el pensamiento lateral y la creatividad, hacer avanzar el problema, hemos hecho la propuesta siguiente que no gusta a ninguno de los dos grupos implicados en la famosa batalla de Valencia. Respecto de la lengua diferente y diferenciada de la catalana, aunque desde el punto de vista científico presenta problemas, especialmente por la dificultad de demostrar que la lengua valenciana ya era hablada por los mozárabes, aceptar que aquel grupo de intelectuales se les ha atribuido en positivo que su objetivo es reivindicar el nombre histórico y literario de la lengua valenciana, que según los clásicos del siglo de oro era así, lengua valenciana. Actitud, la de este grupo de intelectuales, que conlleva reivindicar la autoestima, la identidad, o sea, identidad, autoestima y lengua valenciana. La propuesta catalanista, que a nuestro entender es la productora del conflicto lingüístico en la batalla de Valencia-Ència, es realmente la que nos ha llevado a lo que nombraremos o crearemos como silogismo perverso. La batalla de Valencia se ha practicado, según nuestro análisis,
basado en la creatividad destructiva de Schumpeter que hemos nombrado antes y que podríamos resumir en aquel invento del silogismo perverso. El problema nefasto de la batalla y el conflicto son la consecuencia de esta manera de pensar, o sea, de contar la historia con medias verdades o con mentiras enteras que se venden generalmente en la forma de ciencia, y aquí ciencia ponemos comillas. En Barcelona, y en base a la lengua común, primero hubo un intento de construcción de països d'oc. Querían crear la Gran Cataluña, que llegaba hasta Occitania, o sea, el sur de Francia, comprendido en aquella gran Cataluña. Aquel proyecto europeo no funcionó y la burguesía noucentista catalana se tuvo que ir desprendiendo del mismo, y el punto clave es un manifiesto publicado en el año 1934, con el cual rompían relaciones con Alibert, con Occitania, con aquella parte de la lengua con mayúsculas que era la lengua d'oc. Empezaba así una nueva etapa, ahora ya no europea, española solamente, con, entre comillas, los conceptos correctos, los que interesaban políticamente a la clase burguesa noucentista catalana. Todo basado en el nombre científico lengua catalana, que lleva consigo lo de cultura y finalmente nació Països Catalans. A partir de aquel acto, de aquel secesionismo, el nombre prescrito, científicamente comillas, para la lengua de los valencianos será lengua catalana, una falacia conceptual. Mientras el nombre proscrito será el de lengua valenciana, aquella que había creado el siglo de oro. Y perpetrado el secesionismo catalanista, los valencianos teníamos que hablar y sobre todo escribir científicamente la lengua catalana, a partir del nombre de la cual se empieza a caminar por un nuevo camino, otra vez comillas, científico, el cual produjo el silogismo perverso o barbaridad científica de la que hablábamos. 1. Si el nombre nuevo que se le da a la lengua que se había llamado d'oc, lemosina, etc., el nombre nuevo, se vende como científico y se ha de llamar lengua catalana. 2. Y los valencianos hablan y escriben en catalán. Entonces, 3. Conclusión. Los valencianos son catalanes y por extensión toda la cultura valenciana también. Las consecuencias. El silogismo aceptado con gran placer por un núcleo de intelectuales valencianos, la alienación elitista, los cuales en la transición empezaron a notar que ser valencianos les parecía poca cosa y tenían que encontrar una solución y desgraciadamente la encontraron en la alienación. Un espléndido retrato lo hace Joan Francesc Mira, expresidente de Acción Cultural. Dice: como ser valencianos es experimentado como insuficiente y como esta insuficiencia nos conduce a la disolución en una superior identidad española, la única defensa eficaz será proveernos de un ser suficiente que sea
al mismo tiempo valenciano y más que valenciano, propio, pero más potente y más amplio, y que asegure una identidad diferente a la castellano-española, pero de igual rango y categoría. Y atención, el remedio es ser catalanes. El remedio es la alienación, una alienación que tiene consecuencias. La debilidad de la estructura social valenciana, que tiene una base lingüístico-cultural tan débil y tan cuestionable, hace que tomen alas los adversarios que quisieran hacer desaparecer completamente la lengua valenciana, unos completamente, otros en parte. Ellos se esfuerzan en eliminarla de todos los ámbitos de uso, especialmente de los que dependen de la ideología política. Algunos lo dicen descaradamente, disminuirla de la escuela, de la televisión y la radio, y aún más peligrosos son los que dicen defenderla sin usarla absolutamente nunca ni para decir bon día. Es aquello de la lengua contra la lengua, y a eso en la lingüística se le llama diglosia externa. Estamos y estaremos atentos a esos dos polos nacionalistas. Los españoles y su lengua universal, los catalanes y su lengua depredadora y su grandeur secular. Aquellos quieren que, o querían que fuéramos un dialecto del español. Estos quieren que seamos un dialecto del catalán y prescriben a los valencianos las formas del catalán oriental. A eso se le llama diglosia interna. La lengua valenciana construyó, parió un siglo de oro. Tendrían que saberlo unos y otros. Las consecuencias de la falta de identidad que tiene la sociedad valenciana a causa de la intromisión forastera, por decirlo así, siga de poniente o del norte, es nefasta, un desastre, una inaceptable situación que hemos de saber comprender y superar. Se ha santificado hiperbólicamente la unidad lingüística del valenciano y el catalán, al tiempo que se esconde la verdadera existente desde el nacimiento del Reino de Valencia, a la cual no le hacía falta llamarse unidad lingüística, era simplemente la llengua d'oc, en la que se expresaron los trovadores valencianos. La poesía d'Ausiàs March usa aún y claramente la afirmación oc. Oc la color, mas no sap de la lista, es un verso del poeta. Para la intelectualidad alienada no cuenta tampoco ni el comercio de la seda valenciana, que sin las referencias a la sedería occitana no se entienden, ni los peraires y la transhumancia del norte de Castellón, ni los occitanos venidos a las comarcas de la Marina y la Safor que propulsaron el comercio de la Pansa, la edificación de los llamados riuraus, etc. Negación de la realidad y exaltación de una idea política basada en un nombre pretendidamente científico de la lengua, cuando ya ha quedado demostrado que no hay nombres científicos ni de la lengua ni de ningún otro objeto. Una pregunta pertinente es: ¿y por qué el nombre científico no coincide con el nombre histórico y literario del siglo de oro, el siglo de oro valenciano? Y, en fin, quien pregunta ya responde, y el juez es la historia. Conclusiones. La visión científica del problema en nuestra propuesta de solución es que, 1. La lengua valenciana es una modalidad lingüística de la que Luis Alibert denominó familia occitano-romana, actualmente y desde la aparición del estructuralismo, diasistema occitano-romano, que comprende
también las modalidades catalana, mallorquina, aranesa, gascona, provenzal, lenguadociana, etcétera, etcétera. 2. Y que, por tanto, el estudio de la lengua valenciana no puede restringir el espacio de investigación, al contrario, ha de ampliarlo. Y ha de ampliarlo más allá de los límites de los Pirineos, en contra de la política catalanista también. Ha de ir más allá de países catalanes, ha de tener un ámbito europeo, el que ha tenido desde siempre, el que ocupa el diasistema occitano-romano. No puede quedar reducida ni a la política de construcción de esos imaginarios países, ni reducirla al aislamiento, como se pretende desde la política valenciana actual, que intenta que se estudien solo autores valencianos, sino que hay que extender una mirada más amplia, más europea. Y 3, para la occitanofilia valenciana se han de estudiar todas las modalidades lingüísticas de nuestro diasistema europeo y todo el contexto cultural que comportan: literatura, historia, economía, antropología, geografía, etcétera, etcétera. Para llevar a cabo el proyecto con bases científicas firmes y dirigidas por el profesor Emili Casanova de la Universitat de Valencia, ya hemos celebrado 2 congresos del Grupo Investigador de las Relaciones de la Corona de Aragón y Occitania, GIRCAOC, el primero en la Universitat de Valencia 2023, el segundo con participación de profesores de la Universitat Jaume I, Albocàsser, Castellón, el 2025, y el tercero ya está en preparación. Y por si es de su interés, del primero hay una publicación, l'empremta occitana en la història dels valencians a través dels cognoms, a cargo de Emili Casanova y Josep Saborit. Muchas gracias por vuestra atención.